¿Cómo le va? Qué bueno que sigue en la programación de Canal 8 en Cable Laguna. Sábado, un sábado distinto para la comarca lagunera. Estamos en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Es un fenómeno que debemos de abordar. Yo le comentaba durante esta semana que como medios de comunicación estamos ocupados, estamos preocupados, pero también estamos ocupados primero en darle a conocer la información y segundo, a usted como padre de familia, a usted como integrante importante además de una familia, pues darle las herramientas necesarias para detectar en un momento dado la incidencia, esas pequeñas señales que parece que no, pero sí nos indican que algo está sucediendo y qué mejor que sea detectable a tiempo. Porque ahora en la comarca lagunera ha sido un escenario en donde se han presentado algunas, pues vamos a llamarlo así, algunos casos, algunas incidencias en el que hay personitas que quieren salir por una puerta que no es la adecuada. Y le digo y le insisto, vamos a tratar de darle estas herramientas que es necesario que usted las tenga, que las conozca de cerca, pero también vamos a ver cuál es el panorama en México ante esto que es la necesidad de personal adecuado, personal especializado para el tema de la prevención de este fenómeno, el suicidio. Y hoy me encuentro con una experta en la materia, además, que de alguna manera se ha venido especializando a través de los años. Y Judith Varela ya nos ha estado visitando y me da muchísimo gusto saludarte, Judith. Sí, Qué muchas bueno gracias. que sigues con nosotros, de alguna manera orientándonos en este tema que es bien importante, que la gente debe de conocer. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto porque eres una de las pocas a nivel nacional que se dedica a este tema de la atención y del estudio del fenómeno del suicidio. Sí, claro que sí, pues yo muy contenta y muy agradecida de estar contigo y como bien lo dijiste, seguir haciendo estas acciones para prevenir el suicidio. Oye, aquí lo importante de todo esto es que pensamos que no nos va a pasar, pero por ejemplo ahora en la comarca lagunera platicaba con personal de la Dirección de Seguridad Pública de esta área de atención a víctimas en situación temprana y nos dicen que cada vez es más frecuente que jóvenes, pero también adultos. Judith, ¿cómo es esto? Sí, claro, mira, la mayor incidencia aquí en la comarca lagunera es de los 14 años hacia los 23 años. Es donde más se presenta, pues, este factor de riesgo, sobre todo en adolescentes, ¿no? Ya también hemos tenido casos de niños o preadolescentes, ¿no? En el que a temprana edad ya hay intentos. Inclusive ya se han presentado algunos intentos y se ha cometido el suicidio donde ya se consuma. ¿Pero por qué? Lamentablemente. ¿Por qué es esta situación? ¿Cómo es que un niño de 14 años, porque sigue siendo, tiene todavía la fisionomía de un niño, Claro. pues ya está pensando en esta situación? ¿Qué es lo que pasa por su Sí, cabeza, mira, Judith? bueno, son varios aspectos, ¿no? Dentro de los principales, pues es la parte biológica, comportamental, conductual, también va dependiendo mucho del contexto familiar en el que se desarrolle. Un niño preadolescente, pues está todavía teniendo estos cambios fisiológicos cerebrales y hablamos de la parte del lóbulo frontal que aún no termina de madurar hasta los 23 años, otros autores dicen que hasta los 25, y por lo cual esta impulsividad y esta agresividad que van de la mano es lo que puede llegar a cometer algún tipo de acción que pueda atentar contra su vida. Entre ellos, pues también son pérdidas significativas, decepciones amorosas, algún tipo de situación que estén viviendo dentro de un contexto escolar como bullying y también algo muy importante, algunos factores que se han presentado en las conductas suicidas es que vemos que fueron niños o niñas abusadas sexualmente. Esta es una incidencia que ha sido frecuente en estos casos. Sí, sobre todo para los laguneros. Existe una escala de Diógenes que se hizo una investigación en el 2018, en donde precisamente son algunos investigadores que empiezan a analizar cómo es esa conducta del coahuilense, cuál es el fenómeno que más se presenta, y ellos se dedican a sacar en base a esos usos y costumbres y en base a cualidades que tenemos como coahuilenses y llegaron a establecer esta escala, ¿no? Presentando como tres, un puntaje mayor, un 2 medio y uno bajo, en el cual si te sale un puntaje son ciertos aspectos y ahí es una medición
Y sale arriba. Edición formal, Sí, además. es una decisión formal, que si es a partir de los 18 puntos, entonces está la persona pues en riesgo, ¿no? Y esta escala me encanta porque precisamente hace esta investigación en base a cómo nos comportamos. Y dentro de esto nos menciona que si hay padres que están divorciados y el niño es menor de edad de 15 años, aumenta el mayor de riesgo. Aumenta el nivel de riesgo cuando son niños o niñas que fueron violadas. También cuando alguno de los padres tiene algún tipo de trastorno mental, llámese depresión, ansiedad, un trastorno bipolar, también. También podemos encontrar en estos niños cuando hay abandono de parte de sus cuidadores principales y que sienten este vacío o que no tienen ese sentido de pertenencia, sobre todo, ¿no? Por esta etapa en la que nos habla Eric Erikson, que es la identificación. El adolescente, pero el adolescente se identifica con el otro. Entonces, ahí es donde va a buscar muchas veces el consuelo, pero ¿cómo puede guiar un adolescente a otro adolescente? ¿Ok? O inclusive les toca ser cuidadores de sus hermanos. Esa es la prevalencia que hay en la comarca lagunera también. Sí, Padres que claro. ambos trabajan y que de alguna manera pues se quedan los niños por ahí solos. Se quedan solos, se enferman y se cuidan solos, se alimentan solos, se cambian solos, se hacen su lonche solos. Entonces falta esta calidad en la que podamos tener esta comunicación con el menor y acerca de hablarle de esos también, de esos factores de protección, porque hablamos de factores de riesgo muchos, pero de esos factores de protección, qué hacer y cómo gestiona el adolescente sus emociones. Híjole, qué preocupante es esta situación. El divorcio per se no es el factor principal, sino me imagino que es cuando una de las dos partes consigue a una nueva pareja. Pues mira, es el divorcio y es el proceso de cómo se dieron las cosas, ¿no? Porque Ya, muchas veces también los padres traen a los hijos ahí en medio, ¿no? sí. Y de Dile, rehenes incluso. y si, pide, no, no, tu papá no se ha reportado con esto, dile, recuérdale. Entonces, de cierta manera, utilizamos a los menores con ese pretexto de, o inclusive también a través de una violencia vicaria, el agredir de una manera directa o indirectamente, ya sea objetos a los niños, a mascotas, y se ejerce por medio de eso la violencia, ¿no? Entonces, hablamos de que si estos niños, estos adolescentes, preadolescentes y jóvenes, sí tienen esta falta de, esta ausencia de, entonces, y ellos se identifican pues, con sus pares, con las cosas que más les gusta hacer, con esas recreaciones, y empieza a ver ese sentido de la vida, esa anedonia, ya no encuentran placer en las cosas. Híjole, entonces, esta es una carga emocional que de alguna manera Claro. podemos detectar en los menores. Hay que cuidarlos en ese sentido si es que decidimos separarnos de nuestra pareja. Lo pudieras poner como una recomendación, ¿no? Estar muy al pendientes. Claro, y sobre todo que el niño, la niña, el adolescente pueda recibir este apoyo profesional en el que pueda ser guiado, en el que también él necesita tener una respuesta, o sea, una respuesta desde su postura de hijo y que él o ella empiece a actuar desde ese rango que es inferior a los padres, porque el problema está en adultos, o sea, Sí. ellos dos tuvieron un tema, pero no es tema contigo, porque siguen siendo padres. El rol no se pierde, no se rompe, pero muchas veces las formas no le ayudan mucho a estos adolescentes. Oye, ¿y cómo detecto entonces cuando mi hijo o mi hija está deprimido? Hablando de este sector poblacional que es el que me interesaría mucho que la gente tuviera esas herramientas. ¿Cómo detecto una depresión en mi hijo? ¿Cómo detecto cuando es simplemente una tristeza pasajera? ¿O cómo detecto cuando de alguna manera está siendo ya desbordado pues, una Claro. situación? Tiene que haber una prevalencia de más de 2 semanas, una sintomatología, hablando de picos. Por ejemplo, duerme mucho o no duerme nada, come demasiado o ya no come. Si antes había cosas que le agradaban, ahora ya no le agradan. Y empieza a ver como este desequilibrio y este cambio de humor, están irritables, no quieren hablar, se aíslan, a lo mejor hay algunos tintes de agresividad y empiezan constantemente a decir no me quieres,
o para qué lo hago, no tiene sentido la vida, inclusive lo han llegado a manifestar. Son las primeras señales. Sí, y también hay unas actitudes también que pueden ser retadoras, también conductas desafiantes. Realmente hay muchas señales que se pudieran detectar y sobre todo cuando ves en tu hijo, en tu hija que ya está actuando de una manera distinta y que no es igual, que inclusive con la mirada, el lenguaje no verbal, y sobre todo pues estar muy alertas a qué contenido está viendo, qué página sigue, cuáles son sus intereses preferidos, qué tipo de serie le gusta, qué tipo de música, muy importante, los colores que está usando en su ropa constantemente, la cultura o tribus urbanas a las cuales pueda ser, no, que tenga ese interés por algún tipo de tribu, religión inclusive, o grupos, sin seleccionarlo en ningún lado. O sea, hay que estar muy atentos. Muchos de los padres pues no saben ni qué, o sea, escucha K-pop, pero pues no sabes cuál es el K-pop, ¿va? O escucha, o le gusta mucho la cultura japonesa, pero no sabes qué cultura. Hay muchas cosas que sí habría que entender, inclusive hasta ponerte a ver la serie preferida de tu hijo, ponerte a ver con él, con ella, ¿no? Ok. Fíjate que hay muchos, ahora por los alumnos de la secundaria, que traen mucho esta tendencia de estar siguiendo estas tribus urbanas. El llamado es para que de alguna manera los veamos juntos, para estar siguiendo de alguna manera todo tipo de movimientos, ¿no? Claro, porque hay unas series que tienen mucho contenido de violencia, de agresividad y de suicidio. Ok. Imágenes fuertes, aunque también en internet Sí. te sale una leyenda de que si eres mayor de edad, pues tú le dices que sí a un robot, pero pues el robot ¿cómo comprueba? Entonces realmente esos filtros son fáciles de pasar y de traspasar. Cuando no hay límites también claros hacia adolescentes y sobre todo marcarle cuáles son esas líneas de autocuidado, porque te dices cuídate, pero no le dices de qué. Es muy Ni importante ni cómo. Entonces es muy importante el tener una comunicación abierta, ¿no? Así como está esta apertura a la tecnología, a la inteligencia artificial, entonces también nosotros depositar esta parte consciente y desde una parte empática para poder entender a nuestro adolescente, para poder nosotros como padres poderles guiar y sobre todo enseñarles con estas competencias de las que en algún momento se habló, estas habilidades para la vida que ahora la Secretaría de Educación Pública ha hecho pues muchas reformas y ha implementado estas materias socioemocionales que me parecen muy interesantes porque ahora ya están más enfocados también a lo emocional, ¿no? Y que ha sido transversalizado porque pues sí, las inteligencias nos están ganando, nos están Sí. rebasando, pero necesitamos también esta parte del ser humano que siente, ¿no? Esta parte desde el ser, aprender a ser un ser. Fíjate que me quedo pensando en que a veces como padres de familia no dimensionamos la capacidad de estas nuevas materias que está adaptando la Secretaría de Educación y es precisamente para eso, para que el Claro. padre de familia despierte, se ponga en alerta para poder atender de una manera adecuada a sus hijos, ¿no? ¿Cómo están Claro. recibiendo, cómo estamos recibiendo los padres este tipo de información? ¿Qué datos tienes tú al respecto? Sí, mira, yo creo que va dependiendo de los padres, las edades, ¿no? Sobre todo, son nacidos en los 70, pues hay muchas personas que todavía se les dificulta el entender la tecnología, Sí. moverle las redes, pero también veo gente que nació en los 50, 60 y ahorita, wow, o sea, le saben Ya tienen un manejo súper adecuado. bien. Sí. He tenido atención a personas de la tercera edad y me quedo sorprendida de que tienen su tablet, tienen su celular y les saben a todo y tienen todas las redes. Sí. Entonces es impresionante ver también esta parte, ¿no? Y ver también cómo, por ejemplo, yo en mi doctorado veo que tengo maestros como adultos mayores. Entonces, wow, mis respetos para la inteligencia artificial, mis respetos para nuevas tecnologías, los desafíos que estamos enfrentando hoy en día. Entonces yo creo que el ser humano es perfecto, nos podemos adaptar a cualquier contexto. O sea, esa es la ventaja y esa es la cualidad de que solamente es cuestión de que queramos y que tengamos la disposición de poder tener esa apertura. Ok. 1. Carga emocional. Tenga muchísimo cuidado si su hijo presenta este tipo de
de incidencias, pues vamos a ponerlo de esa manera. Vamos a un corte comercial y regresando vamos a entrar de lleno a lo que es la siguiente, pues digamos, etapa de la vida, que es la edad productiva, que es después de los 18 años, y cómo es que hemos estado pues sobrellevando en cuanto a dependencias, en cuanto a clínicas de salud, este tema de la salud mental. Midas, tu taller de confianza, te brinda una gran variedad de servicios garantizados con un personal altamente capacitado. Servicios de agencia a precio justo, cambio de aceite, freno, suspensión y dirección. Visítanos en nuestras dos direcciones. Avenida Juárez 2601-B con teléfono 871-793-8823 y en Boulevard Independencia número 2480 con teléfono 871-204-0774. Somos Midas, tu taller de confianza. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. México es diversidad de culturas, creencias, lenguas, discapacidades y orientaciones. Millones de historias únicas que merecen ser escuchadas. Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad, sin miedo, sin barreras. Discriminar a quienes son diferentes es cerrar puertas y levantar muros. Hagamos de la diversidad nuestra mayor fortaleza y construyamos un México sin discriminación. En la CNDH defendemos al pueblo. Esa no gobierna ni en su casa. Eso es violencia mediática. A esta reunión no entras. Mira, tú sirves más para... Limitar los derechos políticos de las mujeres es violencia. ¿Y vestida así quiere gobernar? La violencia política contra las mujeres en razón de género debe de acabar de una vez por todas. El INE cuenta con protocolos para su prevención y atención. Entra a igualdad.ine.mx. INE. Este 17 al 19 de octubre, prepárate a vivir el mejor rodeo de México. Los mejores jinetes en la Nacional de Barrileras, Super Bowl y el Rodeo de las Estrellas. Música con el duelo, la arrolladora Banda de Limón, Caballo Dorado y muchos más. Este año la Champion del Grill con los mejores parrilleros. La Exposición Nacional Angus, Weingarten y el Pequeño Oeste para los vaqueritos. Ven con tu familia al Festival Rodeo Saltillo 2025. ¿Listo para crear? El futuro ya está aquí y comienza en la Universidad Autónoma de Coahuila. La Facultad de Sistemas te presenta la nueva ingeniería en robótica y sistemas inteligentes, donde te formarás como un profesional capaz de diseñar, desarrollar e implementar tecnología robótica y soluciones basadas en inteligencia artificial. Conviértete en el ingeniero que construirá el mañana. Inscríbete en www.uadc/admisiones y sé parte de los lobos. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber. Qué bueno que siguen la programación de Canal 8 en Cable Laguna. Estamos en Conversemos este fin de semana, pues ya previo a lo que es el 15 de septiembre, y hay una celebración en México que vale la pena pues dimensionar, vale la pena retomar, que es la unión familiar, pero también es este tema de la independencia. Y hoy estamos abordando precisamente el tema de lo que es la salud mental, las contingencias generadas últimamente en la comarca lagunera. Hace unos momentos platicábamos, estoy con Judith Varela, ella es especialista en el tema de la suicidología. Claro. Y en este sentido, pues Judith, estamos platicando de las señales. Ya vimos que el tema de la depresión es uno de los más importantes que atender en nuestros hijos, pero ¿qué pasa cuando es
la depresión en un adulto, que también hay una prevalencia y una incidencia muy frecuente en cuanto a los adultos que de alguna manera buscamos salir por la puerta falsa. Claro, mira, según el DSM-5, nos habla que a partir de la adolescencia es donde se dan ciertas detonaciones para que, donde si te dio un trastorno de tal edad a tal edad, o sea, hablando de la etapa adulta, de la adolescencia a la adultez, bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado porque es donde se te puede detonar, ¿no? Ya sea un trastorno depresivo mayor, ya sea un trastorno de bipolaridad, ya sea un trastorno depresivo, de ansiedad. Hay muchos en los que puede también englobarte hacia una esquizofrenia, un trastorno depresivo con tintes psicóticos, y sobre todo también el trastorno limítrofe de la personalidad, que hoy en día pues ya cada vez me ha tocado recibir en consulta jóvenes con trastornos, ¿no? Y pues habría que ver también muchos aspectos biológicos, químicos, neurológicos, de la manera en cómo está funcionando su cerebro. En ocasiones el cerebro no alcanza la madurez en todas las áreas y falta algunas áreas porque terminan de madurar. Hoy en día la recomendación es de que sí hagan una cita con un psiquiatra, pero también a la mano con el neurólogo. Hace algunos años todavía era pues había mucho estigma con el mandarlo al psiquiatra, ¿no? Porque decían que la persona pues está mal o está loca. Está loca. Y me imagino que todavía se da esa creencia, ¿no? Yo creo que sí, esperamos que no, pero sí es importante porque al menos el psicólogo no puede diagnosticar. El psicólogo no puede decir tienes depresión, no. Quien lo tiene que determinar es un especialista en el área que es la psiquiatría, mandarlo para que nos genere un diagnóstico, nos genere qué es lo que está pasando con el paciente, qué hay, inclusive qué medicamento está tomando. Nosotros también como expertos en el área, pues no vamos a ser farmacéuticos, pero sí tener toda en sí la carta aquí de para qué sirve el medicamento, cómo funciona el cerebro, aprenderle también de neurociencias porque es muy importante, y sobre todo esta parte neurológica, ¿no? Para saber cómo va evolucionando y cómo va avanzando pues nuestro paciente. Entonces, es muy importante que tengamos nosotros como adultos también, y que nos dedicamos a la parte de la prevención del suicidio y la salud mental, pues que podamos apostar a nuestra preparación continua. Porque bien dijiste al inicio, es un fenómeno del suicidio, pues es un fenómeno porque va cambiando. Y va cambiando va cambiando también la sociedad, va cambiando también según las crisis que vivimos a nivel micro, como un microsistema, y a nivel también macrosistema, porque estamos dentro, ¿no? Entonces, no es lo mismo las crisis de nuestros adolescentes de aquí de Coahuila de Mazatlán, Sinaloa, de Laredo, diferentes Tamaulipas, realidades también. Claro, de Chiapas, de Oaxaca, de Cuba. Entonces tenemos diferentes costumbres, usos, tradiciones culturales, y que esta sociedad también, citando a Emilio Durkheim, que fue uno de los pioneros en hablar de la suicidología, ¿no? De cómo hacemos esta cosmovisión social, ¿no? En la que él menciona un tipo de suicidio que se llama el tipo de suicidio anímico, en la que la persona empieza poco a poco a aislarse, y ahí tiene un aislamiento social en el que no siento que soy, no pertenezco a, y también las redes sociales nos ayudan mucho porque si estoy presente, existo, y si no me dio like, no soy nada, y me puso me encanta, ahora ya no me puso me encanta. O sea, vivimos otra vez también influye eso. Claro, vivimos a través de las reacciones. Ah, caray. Entonces, cargas emocionales, aislamiento, y luego impulsividad, agresión también. Cuando tenemos a alguien que de alguna manera es agresivo sin ningún motivo, ahí hay una alerta también. Fíjate que la persona con algún tipo de conducta suicida es agresiva, porque tiende, porque
matarse a sí mismo, tiene una intención. Sí, de hecho, estábamos analizando durante esta semana el caso de esta persona de la Clínica 16 del Seguro Social y muestra todas estas conductas que me estás mencionando, Lili. Sí, bueno, creo que él tuvo un brote psicótico, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Entonces ahí hubo como esta despersonalización en psicología. ¿Pierde la conciencia alguien de esta magnitud? Tiene, ¿sabes la pregunta? ¿Pierde la conciencia, es decir, deja de ser el mismo por Sí. tener una conducta distinta Sí, y... sí, sí, claro. O sea, hay una despersonalización. Realmente no estás consciente Okay. de lo que está sucediendo. Entonces, hablando en un tema emocional, también te puede dar una crisis. Entonces, en crisis no te acuerdas, no sabes qué hiciste, no sabes ni cómo lo hiciste. Pero también hay algo muy importante, de que el uso de drogas, el alcoholismo, en el que también unas personas, pues andaba, pues es que yo andaba, no estaba en mis 5 sentidos, no sé qué me tomé o me crucé. Entonces, aquí ya cuando se utilizan más elementos como este tipo de depresores, no ayudan. Y si hay un antecedente o ya tengo una idea suicida y con todos estos antecedentes de alcoholismo, tabaquismo, ansiedad, depresión, contenido oscuro en redes sociales, canciones que no me ayudan, documentales que no me ayudan, series, contenido que es de mucha sangre, mucha violencia. Entonces sí es un tinte agresiva. Mucha carga también. Carga, ¿no? O sea, entonces la persona de pronto se va haciendo en su mismo remolino y ya no puede salir. Y es donde se desarrolla la visión en túnel. La visión en túnel es que solamente lo que alcanzo a ver aquí, porque es el mismo agujero que yo fui haciendo, obviamente con antecedentes, con situaciones que hay detrás, como estos factores predisponentes, que son cosas que traigo atrás. Llega una situación en mi vida, un efecto disparador, como lo diría el doctor Canales, llega a mi vida, ¡pum!, y dispara, como la gota que derrama el vaso. Entonces a veces creemos que es el novio que me dejó, pero pues realmente no es el novio que te dejó, sino que es todo lo que venías aquí abajo, como este remolino, ¿no? Del que no supiste cuál fue el inicio. Y al final de cuentas, pues tampoco te das cuenta del final. Judith, algo que me dejó marcado hasta cierto punto es saber, bueno, no saber, ya es una evidencia que no estamos preparados para atender este tipo de contingencias. Incluso en las clínicas de salud pública, incluso en las privadas no tenemos el personal suficiente. ¿Cuál es el panorama para México ante esta situación? Fíjate que me estaban comentando aquí entre colegas y personas que andamos en el medio de las asociaciones civiles, sí, que quitaron en México esta ley sobre los psiquiátricos. Al parecer ya no se permite el tener, pues si tú quieres abrir una clínica psiquiátrica, ya no, porque entró esa ley. Entonces la única manera de reclutar es en los hospitales, precisamente, y cierto tiempo, o sea, tienen ciertos protocolos de especialización. Platicaba con la Asociación de Trastornos Mentales de La Laguna, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero pues desde que tienes tu hijo con esquizofrenia, tienes que tenerlo en tu casa, porque creo que el seguro no da esta cobertura, no tiene esta área, o sea, se manejaba antes de convenios, que tenían convenios con ciertos psiquiátricos. Estamos en la mano de Dios prácticamente. Claro, sí, ahorita no, entonces a las personas con algún tipo de conducta pues las tienen aisladas, o las vemos en la calle por ahí vagando, en sí, su realidad. Sí, entonces realmente sí nos falta tanto de reformas. Yo la verdad no me he sentado a ver esa ley, no me he sentado todavía porque esto fue reciente que lo supe. Sí. También pues vamos en el camino, vamos aprendiendo cosas. Sobre la marcha. Y sí, sobre la marcha. Entonces te das cuenta de que, caray, o sea, sí faltan esas políticas públicas, faltan esas leyes, falta todo eso, ¿no? Que nos pueda favorecer. Y como dices tú, no tenemos la infraestructura para poder con personas con una conducta suicida. Yo he tenido pues casos también de que han sido internadas en algún hospital, médico no va a decir cuál, y murió
o sea, mueren por intento Por la de falta de suicidio. una atención además. Sí, porque en ocasiones Especializada. se cometen ciertas también por negligencias o no se hace un procedimiento adecuado y finalmente la persona termina pues muriéndose. Esto es lo que vimos el pasado fin de semana. No supieron cómo actuar, me queda claro porque lo vimos en el video, cómo de alguna manera los policías pues estaban a la expectativa, estaban armados, pero pues no sabían cómo contener. Ahora, nuestros cuerpos de rescate como primeros respondientes están evolucionando en este tema, Judith. ¿Qué les falta para poder complementar una Híjole. atención como esta que vimos el pasado fin de semana? Híjole, pues sobre todo que para empezar, pues que tengan estas pautas del ABCD de cómo intervenir ante una crisis y sobre todo donde se puede cometer también un homicidio-suicidio, porque regularmente las personas, pues sí a lo mejor tienen algún de atentar contra su vida, inclusive el video se decía mátame, ¿no? Entonces no sabemos que hasta dónde esté la persona, su grado de psicosis, su grado de realidad, y no sabes también el daño que puedas llegar tú como funcionario al no tener la preparación, al poner en riesgo hasta tu vida. Entonces, ¿el protocolo consideras que fue adecuado? Híjole, yo creo que más bien no hablaría si adecuado o no. Yo más bien diría que falta esa infraestructura, o sea, falta algo que esté establecido, Sí. el A, el B y el C de todos los hospitales, en el que qué hacer en esos casos, cómo actúas y sobre todo que surja esta necesidad, ¿no? De que haya clínicas especializadas para atender los trastornos pues, mentales. Me decía esta madre de este chico con esquizofrenia, tú no sabes lo pesado y lo difícil que es vivir con alguien en casa, Claro. con esquizofrenia, en donde pues ciertos hospitales, ciertos psiquiátricos, pues no sé, no hay esa atención, no tienen esa cobertura amplia, ¿no? O a veces son muy costosos, salen del presupuesto de muchas personas que a lo mejor no cuentan con el recurso. No, y es que es medicamento especializado, es decir, no te cuesta ni 100 ni 200, no hay similares ni siquiera. No, tiene que ser genérico, o sea, no tiene No que ser tiene que ser. original, no tiene que ser genérico, entonces, sí, entonces, nos queda mucho trabajo por hacer, pero pues yo les invito a todas las personas que nos están el día de hoy escuchando, para que puedan pasar la voz y sobre todo, si sabes de una persona que está pasando por una situación, por crisis suicida, por ideación suicida y que no sepa qué hacer, pues mira, nosotros le recibimos en nuestra asociación, es una asociación joven, tenemos apenas 2 años de ser constituidos como asociación civil y pues estamos en este caminar, ¿verdad? Ya presentándonos con diferentes desafíos, sobre todo pues para lograr ser donatarios autorizados que nos piden hasta Todo, o sea, es un mundo de requisitos que tienes un que mundo de cubrir requisitos. y personal especializado, certificado. Judith, tienes, caray, se nos va el tiempo bien rápido y bueno, pues esto me da pauta para invitarte claro, nuevamente. claro que sí. Yo agradezco mucho a Judith Varela porque ella nos ha tratado de orientar en este mundo que de alguna manera necesitamos saber más. Judith, ¿dónde te puede encontrar la gente? Sí, Dile mira, cómo te contacta para mayor información. claro. Soy Judith Varela, me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook, como Judith Varela. Mi teléfono es 8712-648384, 8712-648384. Soy suicidóloga con maestría en estudio de suicidio. Soy psicóloga también, tanatóloga, para ayudarles a todas las personas. Y con esta asociación, que estamos a 2 cuadras del bosque por la Ocampo, aquí en Torreón, Coahuila. Por la Ocampo, 2 cuadras del bosque, usted localice esta asociación, acérquese por favor, porque de alguna manera esto nos puede ayudar pues a prevenir, que se trata de eso. Judith. Prevenir el suicidio. Entonces, tiene este fin y sobre todo apoyar a todas las personas que no tengan algún recurso económico, vengan a nuestra asociación y ahí les podemos ayudar. También tenemos grupos de acompañamiento de tanatología todos los jueves sin costo. Entonces también esto es algo muy bueno que les venimos a traer. Es algo bien importante, la carga emocional no es buena dejarla aquí, hay que exteriorizarla, hay que desecharnos de eso. Ahora sí que pretextos no hay. Muy bien, pues te agradezco mucho, Judith. Gracias. Así rápidamente, ABC, ¿qué hago yo cuando me estoy topando con una situación que pone en riesgo mi vida en este sentido, en este tema?
Sí, mira, sobre todo, pues el tener estas pautas de autocuidado, autocuidado, el cómo estás tú, el ver también la integridad de la otra persona, cómo está la otra persona, valorar el nivel de riesgo. Necesitas tener una escala en la mente para poderlo evaluar. Si no tienes esa valoración del nivel de riesgo, es canalizar. Y alejarte un poco, mantener la distancia de alguna manera. Sí, te recomiendan 2 metros. 2 metros de distancia. Y bueno, pues ahora sí que hablar a los que verdaderamente sepan de esta situación, que seguramente será Protección Civil, serán las instituciones que... Sí, claro, si la persona está en crisis no te vas a acercar porque te puede golpear, te puede lastimar. Muy bien. Ya nos vamos. Le digo que le voy a presentar una segunda parte de esta entrevista. Más adelante la vamos a planear. Sabemos que Judith tiene pues una carga bastante fuerte en cuanto a lo laboral, pero voy a mantener el contacto con ella porque si usted lo necesita, pues bueno, ya sabe en dónde localizarla. Nos vemos entonces el lunes o antes si así la información lo amerita. Midas, tu taller de confianza, te brinda una gran variedad de servicios garantizados con un personal altamente capacitado. Servicios de agencia a precio justo, cambio de aceite, freno, suspensión y dirección. Visítanos en nuestras 2 direcciones. Avenida Juárez 2601-B con teléfono 871-793-8823 y en Boulevard Independencia número 2480 con teléfono 871-204-0774. Somos Midas, tu taller de confianza. Me llamo Eric. Tenía todo, un buen trabajo, un hijo que me decía héroe, pero también tenía encima el estrés, la presión y no pedí ayuda. Hasta que un día crucé la línea. Probé las drogas, pensé que era una sola vez, pero esa vez se llevó todo. Perdí a mi familia, mi casa, a mí mismo. No cruces la línea, acércate. Envía un WhatsApp al 844-120-1080. Vive libre sin drogas. Gobierno de Coahuila. Hay personas que dejan todo para mañana. Siempre que les preguntan si van a arreglar esa puerta, responden mañana. Lo mismo para el ejercicio. No, mañana. Y para actualizar tu INE, mañana. No dejes tu INE para mañana. Tramítala, actualiza tus datos o renuévala. Es muy sencillo. Ve a tu módulo de atención ciudadana más cercano. Si quieres ser partícipe en las decisiones de tu comunidad. Haz tu cita hoy. En INE.mx. INE. ¿Qué es transformar? Dar vuelta a la página. Revolucionar. Ser diferente. Progresar. Romper con lo establecido. Con voluntad de mejorar. Trabajamos día y noche en la protección y defensa de los derechos humanos para impulsar la prevención hasta que ya no exista daño que reparar y nos transformemos en una verdadera defensoría del pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Hace unos años caí en las drogas. Cuando pensé que todo estaba perdido, alguien me encontró. Me tendió la mano, buscó ayuda por mí y gracias a eso hoy sigo aquí. Tu mano puede hacer la diferencia para otra persona. Acércate. Si tú también necesitas ayuda o quieres ayudar, envía un WhatsApp al 844-120-1080. Vive libre sin drogas. Gobierno de Coahuila. ¿El deporte es tu pasión? La Universidad Autónoma de Coahuila tiene para ti la nueva licenciatura en Formación y Organización Deportiva. Prepárate para promover la actividad física, diseñar y gestionar programas deportivos y liderar proyectos que impulsen la salud, la inclusión y el desarrollo social. Conviértete en el líder que transforma el deporte. Inscríbete en www.uadc/admisiones y sé parte de los Lobos. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.